sea que muchas personas se alejaron de Dios, de la iglesia, de su lectura de Biblia y toda esta cosa porque son personas frustradas, pero no lo saben. O no quieren, viven una especie de negación. Sí. Bueno, entonces se me ocurre cómo es la forma de... ¿Cómo sé si estoy frustrado o no entonces? Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Diálogo Vital con el consejero Bartolo Friesen. Hola Bartolo, bienvenido. Hola Marcelo, bien, aquí estamos de vuelta, así que... Así es. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que casi todos o todas las personas en algún momento en la vida luchan con esto. Bueno, ya me tenés, expectante. ¿De qué vamos a hablar, Bartolo, hoy? Hoy queremos hablar sobre la frustración. Sí, la frustración en cuanto a diferentes niveles, en cuanto a diferentes aspectos. Perfecto. Y yo creo que es un tema importante, Bartolo, porque a raíz de la frustración uno toma muchas decisiones que después pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Y después uno se frustra más. Se frustra más. Sí, porque bajo frustración, Sí. si uno no tiene una mente clara y todo esto, entonces probablemente uno va a cometer el mismo error o peor. Sí, y es importante que hablemos de esto también para poner un poco de definición, un poco de un marco de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo, el cerrista vive frustrado, ¿verdad? De que Cerro hasta ahora no ganó la Libertadores. Pero, ¿de qué tipo de frustración estamos hablando, Bartolo? Bueno, lo que nosotros queremos hablar hoy es un poquitito sobre qué secuelas deja, por ejemplo, y también especialmente por qué somos frustrados, ¿sí? Porque este mundo no es justo, ¿sí? Sí. Tenemos que, esta vida no es perfecta, Sí. y no es justa también. Hay muchas cosas que nosotros no podemos y nunca vamos a entender. Entonces, cuando la frustración viene y uno se pregunta, ¿por qué hay personas que son más frustradas que otras personas? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, ¿qué hay detrás de eso? Y la frustración en sí es una especie de un enojo. Es como una desilusión. Uno tuvo una expectativa muy alta, no pasó como yo pensé, ¿sí? Y la persona comienza a reaccionar, sea en palabras, sea en otros tipos de acciones, y esto vamos a hablar un poquito más adelante, y uno se dice, ¿por qué la persona está frustrada? ¿Qué pasó antes? ¿Sí? Y la otra cosa es cuando una persona está frustrada, es muy vulnerable a caer en una adicción. ¿En Sí. una adicción de qué? Claro, no, digamos de alcohol o otras cosas, porque íbamos a hablar o de compras y esto, porque la persona no puede manejar la situación, ¿sí? Sí, ¿y qué trata de hacer? Trata de bajar esa frustración. De bajar eso, pero muchas veces en una manera no buena, ¿sí? Y entonces uno debería preguntarse, por ejemplo, cuando una persona está muy frustrada, ¿de dónde viene esa frustración? Sí. ¿Será que la frustración tiene un origen? ¿Sí? ¿Será que es porque... y esto vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Una de las cosas es cuando hablamos sobre el por qué. Decimos por qué la persona está frustrada. Sí. Y ahí sería en alemán decimos Ursache, o sea que la causa, el origen. Generalmente tiene que ver que yo puse mi capacidad encima de lo que puedo. O sea que yo creo que yo soy capaz para hacer tal cosa y no me funcionó. Sí. Entonces hay una desilusión. Perfecto. O yo pensé en la capacidad de otros, más de lo que ellos pueden. Sí. Entonces, por ejemplo, yo pensé que él me iba a ayudar o me iba a perdonar, o por lo menos me iba a dar una mano porque yo creía mucho en él. Yo pensé que era mi amigo. Se escucha muchas veces, ¿sí? Yo pensé que me iba a ayudar. O sea que yo tengo una capacidad, yo creo que la otra persona tiene más capacidad y no me ayudó o no me hizo caso, algo por el estilo. Entonces me siento frustrado. Sí. Primeramente tal vez conmigo mismo o con la persona, ¿sí? O sea que, en otras palabras, la persona frustrada generalmente tiene una expectativa falsa sobre alguien o algo. Ahí, como nombraste el tema del club o de iglesia, algo así. Yo, en mí, tengo una fantasía de que ya veo la copa o ya veo que voy a tener... Y no pasa. Sí, voy a tener ya un título, voy a hacer ya tal y tal cosa, y muchas veces no ocurre. Entonces me siento muy frustrado, enojado, sí. Y eso tiene secuelas negativas en la parte emocional, en la parte física, muy fuerte. Muchas personas no se dan cuenta. Y también la parte espiritual.
Sí. Entonces, la Biblia no tiene un versículo donde dice, mira, hermanos, dice en Santiago, el hombre tiene que ser rápido para escuchar, lento para bla, bla, para hablar, y también habla de despacio para el enojo o la ira. Sí. 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 O sea, la pregunta sería, ¿puedo frustrarme y no pecar? Probablemente. Sí. Sí. Pero ¿qué pasa si yo no trabajo la frustración? Sí. Cuando comienzo a lastimar a otros, ahí comienzo a fallar. Y eso es darle lugar a la frustración para que engendre otras cosas, ¿verdad? Claro. Puede haber, por ejemplo, una raíz de amargura que va creciendo. Y bueno, me hace acordar a Jesús, ¿verdad? Él estuvo frustrado con los vendedores en el templo, que Sí. en vez de estar orando estaban haciendo negocio ahí. Y bueno, estuvo frustrado ahí. Echó unas cuantas mesas, entró ahí con el látigo, pero no pecó. No. ¿Verdad? Ese Claro. es un ejemplo de frustrar, estar frustrado, pero no pecar en ese sentido. La otra cosa, Jesús también dijo a los discípulos, creo que en varias ocasiones, ¿cuándo van a entender? Sí. O sea que es como Jesús está frustrado, pero no en el sentido de que lo lanza de una forma negativa. Sí. Sí. Yo puedo frustrarme del tránsito y después decir, como suelo decir, cuando subo en la ruta, yo me propongo, voy a perdonar a todos. Ya Ah. de antes. De antes ya, Sí, de antemano. sí, de antemano. Y que a mí me perdonen también. Sí, porque voy a manejar menos frustrado. Hay mucha gente frustrada en las rutas. Sí. Hay muchos ejemplos de eso. La gente está con los nervios de punta. Sí, perfecto. Cualquier cosa pasa en el tránsito y ya te... Gritan, dicen cosas no tan buenas, muestran cosas no tan buenas. No tan buenas. No Sí. salieron de la escuela dominical. Sí, así mismo es. Ahora, ¿cómo una persona que está frustrada, y vamos a hacer 2 programas de eso, cómo una persona que está frustrada busca, no sé, apagar esa frustración? Sí. Hay personas que van de compra. Existe mucho eso. Sí, Escuché de personas que se sienten con ansiedad y eso, y su escape es ir al shopping. Perfecto, sí. Otros quieren tomar, tal vez beber algo que no deberían hacer, ¿sí? O están frustrados y tomaron más de lo debido. Y otras personas oran ¿Cómo? y van a orar. Hay personas que están frustradas, que ¿qué buscan? Buscan a Dios. Se van, Sí. dicen que no, yo tengo que entrar en mi aposento, o sea, que en mi lugar Sí. tengo que pedir a Dios, mira, yo no quiero lastimar a nadie, por favor, perdóname, no puedo con esa situación. Y otras personas leen, cuando están frustrados leen, o algunos dicen, ay, si yo me pongo alguna música, me tranquilizo, como el tema de David con Saúl. Ajá, sí, ajá, con el arpa. Sí, con el arpa. Otros dicen, simplemente yo me callo. Cuando estoy frustrado, yo no, si voy a decir algo, voy a decir malas palabras. Yo tengo que callarme, tengo que ir a un lugar, callarme, o por lo menos hacer deporte. Otras personas dicen, y esto es algo poco complicado, alguna persona dice, quiero hacer vacaciones, ya quiero salir, ya no quieres saber más nada. Quieren escapar de la situación. Sí. ¿Y qué tal si llevas la frustración en tus vacaciones? Sí. O sea que es una manera, muchas personas dicen, yo no estoy frustrado, pero hay que ver, ¿será que existe una persona no frustrada en su momento en la vida? Entonces las personas hacen ciertas cosas, pero ni se dan cuenta que están frustrados. Sí, hacen ciertas cosas y están frustrados. Otras personas, por ejemplo, cuando vamos a hablar de frustración, vamos a ir enseguida a casos muy prácticos, pero hay personas que están muy frustradas con Dios. Con Dios. Con Dios. Y sí, claro, porque tuvieron una expectativa, una idea de parte de Dios y no se cumplió. Perfecto. ¿Y cómo intentan de llenar esa frustración? ¿O qué hacen? Muchas personas, por ejemplo, dicen, no, Dios no es un Dios bueno, pero por lo menos no para mí. Sí. Entonces intentan de buscar la forma de alejarse muchas veces de la iglesia, de ciertas personas, de no la lectura, la bíblica y todas estas cosas. Es como la frustración, por ejemplo. Si vas a preguntar a una persona, ¿por qué no te vas más a la iglesia? Y probablemente va a dar sus argumentos. Y casi todos los argumentos van a tener tinte de frustración. Sí. Es casi seguro. O sea que muchas personas se alejaron de Dios, de la iglesia, de su lectura de Biblia y todas estas cosas porque son personas frustradas, pero no lo saben. O no quieren, viven una especie de negación. Sí. Bueno, entonces se me ocurre cómo es la forma
¿Cómo sé si estoy frustrado o no entonces? Sí, generalmente porque estoy llenando mi frustración con algunas cosas aparentemente buenas, sí, pero en el fondo no salgo de mi frustración. O sea que es como si tú no puedes controlar, o sea que si no tienes paz contigo mismo, con los demás, si no estás haciendo las cosas como se debe, si tú de repente tienes esos, no sé cómo se dice, la persona parece que quiere explotar, Sí. tiene ataque de ira y toda esta cosa, o no puede perdonar, y todo esto son señales de que la persona está frustrada. Sí, existen más señales. O algunas personas comen demasiado cuando están frustrados, otros dicen no puedo comer, no tengo nada de hambre, algo por el estilo. Entonces se ve en el día al día cómo trata con una persona, que esta persona está con alto nivel de frustración. Hasta inclusive, esto suena un poquitito simpático, pero tenemos prédicas muchas veces en la iglesia. Frustradas. Muy frustradas. Yo siempre digo, es un poco peligroso, pero siempre, ya que hablamos del tema, creo que es el momento de decir eso. ¿Cuánto porcentaje de frustración tiene tu prédica o cuando estás hablando con tus hijos? O cuando, porque se supone que cuando vamos a estar frustrados vamos a decir cosas que no se debe. Y ahí hay otras cosas que muchas personas frustradas alzan cosas en su estado o en redes sociales. Sí. Sacan su frustración a través del teléfono o a través de la computadora. Sí. Lo exteriorizan de esa manera. Sí, hasta en la prédica y hasta inclusive algunos en las canciones. Sí. Ojo, si tú no sos capaz de hablar con alguien y sacar tu frustración de otra manera, no lo hagas por redes sociales. El que lo haga por redes sociales generalmente es, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Es inmadurez. Sí, porque estoy usando algo, no soy capaz de hablar contigo. No me gusta cómo es Marcelo, entonces estoy insinuando algo a través de redes sociales para hacerte saber que debe cambiar un poco. Es falta de diálogo, sí. Sí. Y lastimosamente hay algunas personas que en sus redes sociales se defienden y se ve que están alto grado de frustración. Es una persona frustrada. Sí, y lo exteriorizan de esa manera porque es la manera más fácil, la más, digamos, no es una forma profunda de comunicar, ¿verdad? Es decir, yo puedo poner cualquier cosa ahí y que lo lea quien quiere leer y me puedo estar en mi sofá con mi celular enfrente, nadie me amenaza, o sea... Pero las personas que no te conocen o te conocen muy poco o no saben de por qué estás frustrado, se van a dar cuenta, esta persona tiene un problema. Sí. Porque parece que se peleó con alguien. Pero ¿con quién será? Y todo esto, ¿no es cierto? Sí, entonces, nuestra frustración lo mostramos, como hemos dicho ya, de diferentes maneras. Y por eso es tan importante que la persona diga, ¿será que soy una persona frustrada? Sí. ¿Será que debo trabajar por eso? ¿Será que hay, como dijiste, un problema que llega a ser medio difícil ya en mi vida adentro, de donde tengo que decir, bueno, yo tengo que sacar esa raíz. No puede ser que esa raíz va a quedar ahí, ¿no es cierto? Y hay factores de frustración también que vienen de forma externa, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, si tenés si tenés una situación difícil en tu casa, por ejemplo, no se me ocurre ahora algo práctico, pero... Vamos a decir, si tienes una mascota que te causa mucha frustración, un perro que te muerde, que se te escapa siempre, qué sé yo, entonces uno puede a veces también tomar decisiones para sacar ese factor y que entre la paz, ¿verdad? Perfecto. Y en el segundo programa vamos a hablar un poquitito sobre cómo lidiar con la frustración. Ajá, El programa primero sería más vernos quién soy, persona frustrada o no, y después lidiar con la frustración. Creo que lo que mencionaste, yo creo que sería muy importante si podemos entrar en algunos temas bien prácticos. Sí. Digamos una madre soltera, que el papá no se hace responsable, o muy poco, y ella queda, y de repente se va a la justicia y busca la forma, los parientes le dicen hay que hacer esto, otro eso, y de repente está en una situación donde tiene 2 hijos, no tiene fin de semana donde puede dejar los hijos, o muy poco, está teniendo problemas económicos y todo esto, y comienza a frustrarse contra el hombre, contra los hombres. Se creen que todos los hombres son iguales muchas veces. ¿Por qué lo que yo hice? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué
me metí con esa persona, por qué la sociedad no me apoya y todas estas cosas. Tenemos muchas madres solteras, no me gusta el término madre soltera, pero están muy frustrados, tienen que tomar el rol del liderazgo del papá y todo esto, y cuando hay ciertas fiestas siempre estoy sola, no puedo hablar con otras personas, mis amigas todos tienen su marido, yo no. Y muchas de esas personas, eso se ve en la consejería, están en un alto grado de frustración. Sí. Sí. Y luchan para sobrevivir, no para disfrutar la vida. Sí. Perfecto. Después tenemos personas que tal vez, por ejemplo, el tema de los matrimonios. Hay muchas mujeres que están muy frustradas contra su marido, o el marido está frustrado con su mujer. ¿Por qué? Porque tiene expectativas muy elevadas. Sí. Cuando más esperas de tu marido, más vas a estar frustrado si es que no lo cumple. Sí. Entonces, de repente, uno dice, yo no voy a intentar de esperar menos. Sí. Y de repente las cosas cambian, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos, por ejemplo, el tema del tránsito, que ya dijimos un poco, ¿no es cierto? Los caminos y todo. El tema de la política. Tenemos tanta gente que está muy frustrada con cierto político. Puede decir, yo voté por él. Él prometió tal y tal cosa y todo esto, ¿sí? Y no se cumple. Sí. Así que si hay algún político que nos escucha, y bueno, si hay mucha gente frustrada, es probablemente porque prometiste cosas y que no estás cumpliendo. Sí. Y por eso la gente de repente vota por otra persona, porque hubo demasiado entusiasmo, demasiada expectativa, te tenían como ídolo y ahora te quieren matar. Perdón con la palabra, pero es como si que ni quiero verle, dicen algunos. Sí. Frustración. Frustración. Ahí vemos la frustración, ¿no es cierto? Después tenemos la frustración en cuanto a, por ejemplo, a los hijos. Hay padres que están muy frustrados con su hijo. Dicen, mira, yo le hice estudiar en la mejor escuela, universidad, dice alguno. Yo le ayudé demasiado, ahora está metido en droga, todas estas cosas. Padres muy frustrados. Es como si que yo hice mi parte y el otro 50%, 50% no viene. Sí. O la madre dice, mira, yo cuántas horas yo pasé con mi hija. Todo lo que dice, mira, sufrimos, le tuve en cesárea, prácticamente estuvo casi todos los 9 meses en la cama y me levanté de noche tantas veces y todo, y ahora me dice que soy una mala, algo por el estilo. ¿Sí? Está muy frustrada la mamá, sí. Mira todo lo que hice, sí. Y esa frustración, ¿qué hace? Generalmente, sin saberlo, lo dice eso a la hija. Y la hija no me importa. ¿Por qué nací entonces? Y todo esto, especialmente cuando está en la adolescencia, ¿sí? Entonces hay una frustración. ¿Por qué? Porque uno pensó, mira todo lo que hice y ahora este chico tiene que portarse bien. Sí. Y muchas veces en la vida no es así. No. Sí. Y es como decías, ¿verdad? La vida es injusta en ese sentido. Sí, claro. Tenemos también mucha frustración en amistades. Sí, eso es bastante común también, ¿verdad? Que uno espera de que mi amigo o mi amiga me trate de esta manera. Si no lo hace, frustración. Sí, frustración. Y después uno dice, mira, yo invertí tanto. Mira, yo hasta inclusive le invité para mi cumple, que otros no invité, otros no hice. Hice un reesfuerzo, sobreesfuerzo. Y ahora así nomás me dice cosas, ya no me visita y todo. Entonces, es como si que, ¿por qué voy a invertir en una amistad? Por eso muchas personas que no comienzan de nuevo algo, es porque son personas frustradas. Y dicen, yo no estoy frustrado, dice, pero no intentan de vuelta. Sí, porque es como un trauma. Sí. El otro tema es el tema de dinero. Acá podríamos detenernos mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, es la causa muy común. Muy común. Por ejemplo, hiciste un préstamo a alguien. Sí, no te paga. No te paga. Frustración. Pediste un amigo. Y probablemente la confianza en otras personas, o no te paga, o te promete, y todo eso. Entonces comienzas a lanzar algunas frases. Tal vez dices, no, pero salí garante por él, pero al final yo tuve que pagar, sí. Bueno, tú fallaste porque fuiste garante. Porque no es bíblico, ¿no es cierto? Sí, así es. Y esas cosas. Pero la persona está con una bronca. Como si que yo suelo escuchar, quisiera agarrarle, quisiera hacer tal y tal cosa, pero está frustrada la persona. Está muy frustrada la persona, ¿no es cierto? Sí. Y en el trabajo también pasa eso. Sí, justamente. No sé por qué, pero casi todos cuando comienzan el trabajo dicen, súper, demasiado bueno estoy, que mi patrón me quiere, los compañeros no entendemos perfecto. De repente aparece uno que parece que ya no te saluda tan bien, dice cosas, tienes que hacer lo que es su responsabilidad porque si no va a quedar mal con el patrón, y comienza una frustración muy, muy sutil.
Sí, despacito. Despacito. De repente ya dices realmente, ojalá que el patrón le despide a esa persona, algo por el estilo. Es que la frustración está ahí, Sí. pero no te das cuenta. Mm. Está ahí la frustración. Y de repente, y eso se escucha, de repente la persona tiene un tipo colapso o una crisis, se enojó mucho con alguien, dijo cosas y todo, porque la frustración estaba Al tope. al tope, sí. Y algunas personas, como se dice, tienen un radiador muy pequeño, como se dice, sí. No refrigera. No, los refrigera suficiente. Y de repente uno dice cosas y se ve que hay frustración. Hay frustración también en tema de, no solamente el trabajo, el patrón está frustrado. Ah, sí. Sí. Entonces, ¿qué hace? Exige mucho de su personal porque tiene que pagar una cuota. Sí. Y pobres muchachos, no tienen la culpa. Y se le pide que trabajen más y todo, y el patrón comienza a gritar. Y hay frustración de ambos lados, de parte Sí. del patrón y también de parte del Sí, empleado. ¿verdad? porque generalmente la persona frustrada deja a otra persona frustrada. Sí. Es que hay una reacción. Frustración ocasiona más frustración. Sí. Si la otra persona es suficientemente inteligente y suficientemente madura, puede frenar eso y decir, mira, yo no voy a entrar en esos detalles porque no vale la pena. Vamos a tener una pelea de balde. Así que, por favor, y eso sería cortar la frustración. Sí. Porque ese es muchas veces... ¿Vamos a hablar de eso en el segundo programa? Sí, claro, porque muchas personas son tan inteligentes que saben frustrar a alguien, o sea, que saben cortar la frustración y decir, si No. vamos a hablar de ese tema, vamos a tener muchos problemas, ¿no es cierto? Sí. La otra cosa es, si ves una persona frustrada y te das cuenta que está frustrada, está enojada, está por reventar, ¿no es cierto? Nosotros como personas, especialmente si somos cristianos de verdad, podemos hacer mucho para calmar esa situación. Sí. Nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas bastante frustradas, donde de repente aparece alguien e intenta de ponerle paz a la situación. ¿sí? Sí. Y eso es lo que es muy importante, ya que eso vamos a hablar en el segundo programa, cómo lidiar con la frustración. Pero antes de eso, quisiera animarnos a nosotros mismos. Si esperemos que no estamos frustrados. Por ejemplo, diagnosticar nuestra frustración. ¿Será que se puede? ¿Será que debería preguntar a alguien? ¿Será que no está frustrado ese? ¿O será que no estoy frustrado delante de Dios, dentro de la iglesia? Sí, bueno, entonces alguien que está escuchando esto puede hacerse esa pregunta. Sí, perfecto, sí. Y quisiera hablar un poquitito, para terminar este primer podcast, sobre la frustración hacia las iglesias. Ok. ¿sí? La iglesia en sí es el cuerpo de Cristo, como dice la Biblia, y ahí entran los santos, pero no son santos. No sé cómo llamarlo, ¿no es cierto? Santos sí. pecadores. Sí, o sea. perfecto. Y tenemos muchas expectativas. Creemos que, por ejemplo, el líder tiene que ser así. ¿sí? Sí. Me tienen que saludar, me tienen que ayudar. Y si yo voy a hacer Y tiene que ser perfecto. Sí, todo esto. Y de repente nos damos cuenta que no es así. Porque son personas que se juntan, ¿no es cierto? Sí. Y se habla siempre de la linda familia, pero mira, yo estaba mal y nadie me visitó, Sí, o sí, todo sí. esto. Y de repente uno se da cuenta que el alto índice de frustración que tenemos hacia nuestros líderes y hacia algunos compañeros. Y la otra cosa también, ¿cuántos líderes están frustrados? Mira, Sí. enseñé, ¿cuánto ya prediqué sobre Sí. tal cosa? Tanto ya hablamos de esto Sí, y al final... Sí, perfecto. Y entonces, no es tan fácil lidiar con esto. ¿Por qué? Porque el enojo está ahí y muchas veces tal vez tienes razón de lo que está pasando. O sea que la lógica te dice, sí, ya hice tal y tal cosa, debería haber ya un cambio por el estilo. Y de repente nos damos cuenta que el enemigo, de una forma muy astuta, usa la frustración para que tú no seas más una persona activa. Sí. ¿Activa en la iglesia? Sí, perfecto. Sí. O sea que la frustración ha dejado muy mal a muchas personas. Aislado de la iglesia, aislado de la sociedad, aislado de su propia familia, cuando vamos a hablar de familia, sí. Aislado de la parte social. Por ejemplo, una persona dice, quiero bajar de peso, y no le sale. Está muy frustrado consigo mismo. O en cuanto al deporte y toda esta cosa. ¿Por qué? Porque no puede lidiar con la situación. No puede decir, bueno, eso es así, no entiendo todo,
pero no quiero enfermarme, no quiero tener un congelamiento emocional, necesito hablar con alguien de esto, pero la vida es así, así que la iglesia no es pura, no es santa, y yo soy parte de esto, entonces tengo que saber vivir con esto. Y ahí viene el tema de gratitud, una persona que es grata, una persona que sabe valorar, una persona que sabe orar, una persona que sabe sacar su frustración, vive una vida mucho más aliviada. De eso queremos hablar en el futuro. Muy bien, Bartolo, muchas gracias. Creo que esta última parte fue muy importante. ¿Qué hago si me doy cuenta? Bueno, yo estoy frustrado con esto o con aquello. Bueno, llevarlo a Dios, hablar con personas, tratar de tomar decisiones maduras y canalizar esa frustración, de lo cual vamos a estar hablando en el segundo episodio. Así que gracias por compartir. No se pierdan el próximo episodio porque vamos a dar ejemplos prácticos. Gracias, Bartolo. Y bueno, hay esperanza. La gente puede comunicarse con Centro Vital. Alguien quizás tiene una pregunta: ¿qué puedo hacer con esto o aquello? Bueno, comuníquese con Centro Vital. Ahí están los datos también, donde hay gente preparada para poder asistir en salir de situaciones incómodas, frustrantes y que pueden llevar a cosas mucho más grandes también, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, Bartolo. Hasta la próxima.